El pasado 7 de octubre el mundo entero enmudeció ante la matanza perpetrada por terroristas de Hamás en un festival de música electrónica en Israel. El atentado, un ataque sorpresa, se saldaba con 260 muertes. Miembros de Hamás se infiltraron en 22 ciudades y bases militares israelíes, tomaron rehenes y mataron a hombres, mujeres y niños. El asalto por tierra, mar y aire desencadenó la inmediata respuesta de Israel con ataques aéreos y el bloqueo energético y alimentario en la Franja de Gaza. La tensión bélica se extiende por Oriente Medio en una escalada sin precedentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esta podía ser la crónica del estallido del conflicto entre Israel y Palestina hace poco más de 10 días. A partir de ese momento, analistas, historiadores se han afanado para que pudiésemos tener las claves que nos permitan explicar el ataque. Esta noche vamos a conocer la realidad de israelíes y palestinos a través de la experiencia vital, del conocimiento de dos mujeres, periodistas, escritoras y además amigas que han viajado en numerosas ocasiones al que hoy es el epicentro del conflicto. Es un honor presentarles a Pilar Cernuda, bienvenida, a Julia Navarro, encantada de que hayan las dos aceptado la invitación de Espacio Abierto y de Castilla y León Televisión. Yo quería arrancar este debate, este análisis, esta charla, pues hablando de eufemismos, porque es verdad que ya no se viene pasando en los últimos tiempos, pero parece que dependiendo del medio que estemos leyendo, escuchando, viendo, utilizamos unos calificativos distintos. Podemos hablar de terrorismo o podremos hablar de intervención, de terroristas o de milicianos. ¿Consideran que estamos utilizando demasiado los eufemismos para aliviar un poco esta carga emocional que estamos viviendo con este conflicto? Pilar, por ejemplo. Una cosa son los eufemismos y otra cosa son los hechos, ¿no? Los hechos. La propia Organización de Liberación Palestina y Al-Fatah, que estuvo considerado durante muchísimos años un grupo terrorista, hasta que luego ya se civilizó, para que nos entendamos, ¿no? O se blanqueó, consideraba jamás una organización terrorista, y la Unión Europea la considera una organización terrorista, y Estados Unidos también. Y bueno, es conocido que Irán tiene dos grupos terroristas. Una es en el sur de Israel, en la Franja de Gaza, bueno, que ya no es Israel, está supuestamente en manos palestinas por aceptación de Israel, y en el sur del Líbano está Hezbollah, también financiado por Irán, y que desde allí ataca a Israel cuando quiere, que es con mucha frecuencia además. Es una batalla, entre comillas, y permítame la expresión, batalla dialéctica también. Estamos hablando de ese conflicto pues, con muchos paños calientes, ¿no, Julia? Bueno, yo lo que creo es que hace mucho tiempo que en los medios de comunicación se ha ido mezclando la información con la opinión. A mí me parece muy bien que una televisión, un periódico tenga su línea editorial a favor o en contra de lo que quiera. Pero además cuando eso lo llevas a la información, y eso hace que al final termines confundiendo un poco al lector o al telespectador. Tú puedes tener una línea editorial y condenar a Israel unos o a Hamás otros, pero lo que no puedes es confundir la información. Hamás es un grupo terrorista y punto, ya está. Es decir, no hay otra. Calificar de milicianos a Hamás, pues hay que echarle mucha imaginación. En todo caso, sí que es verdad que nos está costando conocer el conflicto. Parece que en general la sociedad tiene cierto desconocimiento, a pesar de que es un conflicto que viene de siglos, aunque lo más duro es precisamente a partir de los 40, 47, ¿no? Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Voy a ponerte un ejemplo que a mí me impresionó la primera vez que fui a Israel, que fue a instancias de Julia, que nos fuimos unas navidades 10 días, yo creo, y ha habido antes, me dijo, vamos a ir a Israel, que no puede ser que no conozcas Israel. Julia tenía un amigo entrañable que luego fue amigo de las dos también, digo porque falleció hace unos años, y que era como un padre, como un abuelo para nosotros, nos protegió muchísimo, nos enseñó el Israel que no se conoce. Aparte de ir a un kibutz con él, de ir a Galilea, de todo. De las cosas que más me impresionó fue que en dos sitios nos enseñaron donde jugaban los niños, y debajo de del tobogán había un refugio antiaéreo. Todos los niños de Israel que estén en un colegio, en una guardería, en un kibutz, en la playa, donde sea,
si oyen sirenas o oyen algún ruido sospechoso, saben que buscan un tobogán porque saben que debajo se les puede salvar la vida. A mí eso me impresionó en aquel viaje una barbaridad. Es con lo que más me chocó, como este es un país permanentemente alerta, ¿no? Pero hasta los niños en la guardería, lo primero que aprenden es sonido de alerta. Las sirenas. La sirena, tobogán. En todo caso, es cierto que no podemos conocer a fondo un conflicto sin estar in situ, en el territorio, ¿no? En el terreno. Entiendo que... Nosotros hemos viajado mucho por Oriente Medio. La primera vez me decían que hace 40 años juntas. No solamente por Israel, sino por los países limítrofes. Entonces es un conflicto muy poliédrico, donde no se puede hacer esas afirmaciones tan rotundas que se hacen sin conocerlo, porque realmente es un conflicto absolutamente poliédrico. En todo caso, sí que es verdad que hace unos años escribí un libro que se llama Dispara, yo ya estoy muerto, y siempre insiste en que es una historia de personajes más que del contexto político o territorial en el que se desarrolla. Claro, pero es difícil abstraerse también a ese relato que muestra en ese libro, porque es verdad que nos ha hecho aprender mucho del conflicto israelí y palestino. Muchas personas, muchos lectores que ahora entienden un poco mejor después de haber leído ese libro, porque lo único que cuento es realmente por qué se crea el Estado de Israel y cómo se llega a la situación que estamos ahora. Pero la vocación de ese libro no era hacer un libro de historia ni una novela histórica, sino hablar de personas, que al final siempre es lo más importante, qué les pasa a las personas. Y dice Julia que todos somos rehenes de nuestro destino, que el contexto, el momento, los dirigentes, incluso el territorio en el que naces, condiciona toda tu vida. ¿No se puede hacer nada para que Israel y Palestina lleguen a un acuerdo, sobre todo de no agresión? Son muchos los años. Yo no sé si están condenados a estar en esa situación permanentemente por lo que decimos, por ese contexto en el que les ha tocado vivir. Es que los dos pueblos, el palestino como el israelí, que por cierto los israelíes suelen decir que ellos también son palestinos y no les falta razón. Al principio era un territorio, se llamó así, ¿no? Claro, un territorio en el que vivían muchos más árabes que judíos, pero también ellos eran palestinos. Pero es muy difícil por la historia y porque además están enquistados cada uno en su razón. Cada vez que hemos ido, tanto juntas como separado, aparte de ir con gente de Israel, siempre hemos ido también a ver personas, dirigentes palestinos. Siempre, incluidos los famosos alcaldes palestinos que sufrieron los atentados y que se quedaron sin piernas. Conseguimos ver a los dos, a los de la Ramallah y Nablus. Es importantísimo lo que decía Julia al principio. Tienes que una cosa es tu opinión y otra cosa es intentar conocer de verdad qué es lo que está pasando en el mundo. Y somos las dos de la vieja escuela. No hay que estar donde se produce la noticia y ver a la gente que protagoniza la noticia. Y cada vez que por cierto, aquí voy a hacer un inciso, porque es verdad que toda la información internacional parece que nos llega de agencias. Sí. Los periodistas a la antigua usanza no nos estamos desplazando y perdemos mucho punch, ¿no? en esa realidad, ¿no? Internet en ese sentido ha hecho una labor muy dañina, esa labor. La gente cree que hay un atentado y inmediatamente entra en Internet a ver. No, hay que ir a donde se produce el atentado, como hemos hecho Julia y yo, pues todo el tiempo que llevamos en esto. Y además, yo por ejemplo, yo no creo en el periodismo ciudadano. Es decir, eso de alguien mete en Internet lo que dice que está viendo. Bueno, yo no sé quién es el que dice que está viendo lo que dice que está viendo, ¿no? ¿Qué filtro hay, verdad? Entonces, claro. O sea, yo creo que a cualquier lugar, cualquier noticia, tiene que estar siempre detrás un profesional que te la cuente, que te diga, hoy está pasando esto aquí. No puede ser que sea, pues hay alguien que lo está mirando sobre el balcón. Bueno, pues si hay alguien que lo está mirando de su balcón, lo ideal será que el periodista que está sobre el terreno también le pregunte al que está en el balcón qué está viendo, pero no puede ser que la información sea la del periodismo ciudadano. Yo no creo en el periodismo ciudadano. Aparte, Julia, que en las redes sociales puede ser un señor que está en un balcón o puede ser un señor que esté en Australia y que recibe una información. Es decir, yo no estoy en las redes sociales. Ninguna, ni he estado nunca, tú tampoco. ¿Pero por qué? Esto es un elemento muy importante, que me están diciendo las dos que no tienen redes sociales, algo está pasando con eso. Pues porque yo soy de la Escuela Oficial de Periodismo, que nació antes de la Facultad de Periodismo. Y a mí me enseñaron ahí que periodismo es dar información
contrastar la información y no darla hasta que no es veraz. Es público y notorio que en las redes sociales el 50% de las cosas que se cuentan no son de personas que espontáneamente dan una información. Hay bots, es decir, no existen ni siquiera son personas, hay campañas, aquí hay una serie de organizaciones y personajes que todo el mundo conoce, internacionales, que se dedican a desestabilizar el mundo a través de las redes sociales. Yo no he estado nunca. He tenido unas discusiones enormes con David Gistau porque era un fanático. Y recuerdo un día que me llama David y me dice, Pilar, la primera persona a la que le cuento esto, a ti. Esta mañana tomé una decisión, me acabo de desenchufar de Twitter. Eso fue una farsa. Y le dije, hombre, bienvenido al club. En todo caso, sí que es verdad que hemos conocido mucha realidad de este último conflicto precisamente por redes sociales. Allí donde hay un móvil, hay una imagen que muchas veces ni siquiera los periodistas enviados a los puntos de conflicto pueden recabar. No sé hasta qué punto podemos hacer un equilibrio entre donde no podemos llegar y donde llega cualquier móvil. Eso nos han servido muchas imágenes a través de las redes sociales de este conflicto que nos ha espantado, ¿no? ¿Seleccionadas por quién? Ya. Esa puede ser la clave, claro, es la pregunta que ha hecho Pilar, que ha dejado en estos momentos, es una pregunta cuya respuesta es fundamental, ¿no?, para saber si realmente estamos recibiendo la información real o no la estamos recibiendo. En cualquier caso, lo que está sucediendo en estos momentos pone del revés otra vez Oriente Medio. Y, en mi opinión, la Unión Europea, Estados Unidos, tienen que empezar a pensar en que la construcción de dos estados es irrenunciable. Esa es la resolución 181 de Naciones Unidas en 1948, antes de la creación del Estado de Israel. Naciones Unidas decide que tiene que haber dos estados, un Estado palestino y un Estado judío, un Estado israelita. Israel lo aceptó, Ben Gurión dijo sí, y eso que el territorio que Naciones Unidas decidía que iba a tener lo que iba a ser Israel era realmente minúsculo, pero bueno, fue realista y dijo más vale esto que nada. La otra parte dijeron que no y además bueno, pues se desencadenó una guerra. Pero yo creo que hay que volver a esa resolución de la creación de dos estados. En todo caso, el papel de Estados Unidos siempre ha sido determinante. Todos los presidentes se han posicionado en este conflicto, cada uno a su manera. Es verdad que hemos vivido una convulsión dependiendo del presidente que estuviese. Obama tuvo una posición, Trump otra, ahora Biden. Está la situación, la verdad, bastante poco definida. Me da la sensación, ¿eh? Sí, pero fíjate, siempre todos ellos, aunque puede tener matices en el apoyo, por ejemplo, la decisión de Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, eso fue una carga política letal para los palestinos, ¿no? Es decir, pero todos han apoyado Israel. Hombre, son muchas las razones. Primero, estoy segura que piensan que Israel tiene razón, pero segundo, es que la influencia de la comunidad judía en Israel es impresionante, sobre todo en los medios de comunicación, y eso no es baladí. Yo creo que hay otra razón, que es una razón mucho más social, ¿no? Estados Unidos es una construcción en parte de todos los emigrantes del Mayflower, ¿no? Cuando llegan allí es gente muy fanática desde el punto de vista religioso, con la Biblia formaba parte vamos, era su guía. Tú en Estados Unidos en cualquier hotel te sigues encontrando la Biblia en la mesilla, y yo creo que ellos tienen muy interiorizado, los norteamericanos, o sea, aparte de las razones políticas o económicas, yo creo que tienen muy interiorizado la Biblia. Entonces, para ellos la Biblia, bueno, es la historia del pueblo judío, y yo creo que es que tiene interiorizado que es que allí tiene que haber o sea, que Israel debe de existir. En todo caso, ahí se confluyen tres religiones diferentes, aunque muchas veces te cuestionas si es verdad que es un conflicto religioso. Porque es verdad que están los musulmanes, están los judíos, están los cristianos. Los ortodoxos, son cuatro. Los ortodoxos, tú vas a Jerusalén, a Jerusalén clásico, y está dividido, pero en cuatro partes iguales. Sí. Y se nota perfectamente cuando pasas de un sitio a otro, y en una misma calle, el eje que corta lo dice en cuatro, la parte de la izquierda
tiene una estética y una moral, y el otro lado una completamente distinta. El Santo Sepulcro es, bueno, es casi divertido, ¿no? Porque cada cuantas horas el Santo Sepulcro está... en ese momento lo dirigen los católicos, luego los ortodoxos. Entonces, en cuanto se pasan 5 minutos de que no se han ido los monjes ortodoxos, llegan los católicos. Sí, sí. Yo he visto una vez con los cirios en la mano, ¿te acuerdas? Que estábamos juntas, sí, a escobazos, y nos quedamos pero absolutamente paralizadas, o sea, diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando? Y nos explicaron, no, es que bueno, pues los católicos están tardando más en marcharse, y entonces los ortodoxos, pero una mini batalla allí en medio del Santo Sepulcro. En todo caso, ustedes. No, vosotras, gracias. ¿No? Claro que sí. Que habéis estado en tantas ocasiones allí, conviviendo prácticamente con ambas partes, con los israelíes, con los palestinos. La complicación política de las altas instancias se traduce en la sociedad. Es decir, están tan absolutamente polarizados, tan confrontados visceralmente. Sí. Hombre, con excepciones. Yo recuerdo este amigo nuestro común tenía amigos árabes, y estuvimos con ellos, y se consideran absolutamente israelíes árabes. Yo no sé si estabas tú o no, cuando me puse malísima, que me llevaran a Hadassah. Yo fuimos al hospital, el hospital Hadassah. Era un principio de apendicitis que afortunadamente me pusieron unas inyecciones y no hubo que operar. Pero yo oía que hablaban algo que no entendía nada, claro. No sabía si era hebreo o si era árabe. Y era árabe. Los tres médicos que me estaban atendiendo eran árabes. Y luego pasa una cosa, como los judíos los judíos israelíes, en cuanto tienen 18 años, tienen que irse 3 años a la mili. Y las mujeres estaba precisamente cumpliendo con el servicio militar. Hay unos años en los que los árabes ocupan como más puestos profesionales, porque los judíos están cumpliendo su compromiso militar. Sí, porque los árabes israelitas no están obligados a hacer el servicio militar. Por tanto, es verdad que ellos desempeñan unas funciones... asumen cierta ventaja, temporal. Bueno, temporal. Otras cosas, la capacidad de cada uno. Es muy complicada la convivencia entre las dos comunidades. Es decir, eso no se puede negar. Yo creo que en los últimos tiempos, en los últimos años, en la zona de Cisjordania, bueno, pues como los acuerdos de Oslo con la autoridad palestina, seguramente no, porque yo estaba allí y lo he visto, se ha rebajado muchísimo la tensión, pero es que hay que darle una solución política, y no hay más solución que 2 estados. Es decir, los judíos y los palestinos tienen que, ya viven juntos, pero viven mal, y tienen que aprender a vivir juntos, pero con unas reglas que les permita estar en paz. En todo caso, es verdad que es la solución que se ha venido hablando de ella históricamente, y sin embargo no acaba de fraguar. Quizás porque los palestinos siempre han desempeñado el papel más difícil. El problema es Jerusalén. Claro, quieren los dos esa capital. Claro, te lo cuenta muy bien Shlomo Ben Ami, el que fue embajador aquí y que luego fue ministro de Asuntos Exteriores allí, y él participó en las conversaciones de Taba, que es donde se estuvo más a punto de firmar. Y por la mañana del día que ya se iba a firmar, ya habían llegado a un acuerdo, llegó un mensaje de Arafat que no se firmaba si no se cedía el Jerusalén este a palestinos, que es lo de siempre. Y no se firmó. Y ese es el escollo que no acaban de dilucidar. Ese va a ser siempre un escollo importante en la resolución 181 de Naciones Unidas, pero claro, lo que se aprobó en el 48 ahora no podría ser exactamente igual, pero lo que se había aprobado en esa resolución es que Jerusalén y Belén quedarían bajo mandato internacional, pero eso ya no lo aceptaría ninguna de las dos partes, ¿no? Aparte que Jerusalén es la conquista de los israelitas en el 67, en la guerra del 67. Además, en esa negociación quieren retrotraerse antes del acuerdo del 67, es decir, quieren que la partición territorial sea previa a precisamente esa, ¿no? La de la Franja de Gaza, Cisjordania, ese es el problema. En todo caso, hablábamos del papel de Estados Unidos, hay que hablar del papel de la Unión Europea. Voy a recordar
una entrevista, un pequeño corte de Josep Borrell cuando la Unión Europea se posicionó clarísimamente en primera instancia con Israel. Y él contestó de esta manera. Vamos a verlo. La posición de la Unión Europea en política exterior está siendo determinada por el Consejo de la Unión Europea de la mano del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. Porque la política exterior común de la Unión Europea es una política intergubernamental. Pocos segundos han sido necesarios para echar por tierra ese primer envite de la Unión Europea, posicionándose sin consultar al resto de Estados miembros. El problema porque estuvo viviendo en Israel y además en un kibutz. Pues no estará nada satisfecho con la situación que se está viviendo en la Unión Europea, ¿no? Pero ha metido la pata Ursula von der Leyen, porque tiene razón Borrell. Sí. La presidenta de la Comisión no puede decir, como dijo, esta es la posición de la Unión Europea. Usted no es quien para decir eso. Además salieron enseguida Estados miembros rebelándose contra esa decisión. Sí. Ahí ha sido una metedura de pata tan grave que está jugando. Ella quería ser reelegida en el próximo mandato y esto le puede costar. Lleva unas cuantas meteduras de pata en que a veces excede sus competencias. Claro. En todo caso, al margen de la anécdota, que vamos a dejarla en anécdota, la Unión Europea ha tenido un papel fundamental en estos últimos años, en este conflicto, o quizás viene de atrás, es decir, en el momento que Israel abandona esas manos otomanas que decían, que después Reino Unido y Francia estuvieron intentando equilibrar los territorios. Yo creo que desde entonces la Unión Europea tampoco ha tenido un peso fundamental en este conflicto, ¿no? Yo creo que humanitariamente sí, pero nada más. Desde el punto de vista humanitario, de mandar fondos, la ayuda de la Unión Europea a Palestina, a los territorios ocupados es importante, es decir, políticamente no. Pero políticamente yo creo que el peso de la Unión Europea en la política de Oriente Medio es absolutamente irrelevante. Sí. En todo caso, el comunicado que se lanzó en primera instancia, la Unión Europea ahora está presidida por España y, sin embargo, España no tuvo esa firma en ese documento inicial, en ese comunicado. Explíquenoslo, porque no lo entendemos. Son 5 países que son, si me acuerdo de todos, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y que hacen mucho rancho aparte, no solamente en cuestiones internacionales, sino en cuestiones económicas y políticas. Y entonces hicieron un comunicado de apoyo a Israel y no participó España. Cuando tú llamas a la Moncloa y dices, hombre, como no ha participado España, que es un país... Sí, era un comunicado importante. Dice, no, es que estos son solamente los 5 países, este grupo, ni siquiera está Canadá tampoco. Entonces yo aquí a mi interlocutor le dije, hombre, pero es que España es la presidencia, tiene una presidencia de turno. Claro, ese es el entonces, bueno, diferente. pero los 5, digo, hombre, no nos hagáis, no nos pase, no somos imbéciles. O sea, los que sabemos un poco de política internacional y que seguimos las cosas estas, sabemos que la presidencia de turno va a todas las reuniones que se celebran con una mínima entidad. No digáis esto, ¿no? Yo creo que ahí, más allá de que este comunicado tampoco va mucho allá, claro, y lo importante es que está Estados Unidos. Nosotros ahí no hemos pintado nada. Ya. El único Borrell que tiene buen currículum, buena biografía, y que sí es una persona española a la que tiene crédito internacional, además su etapa de ministro, pero yo creo que aquí España, y luego además lo que nos descalifica del todo es tener en el gobierno de coalición a quienes están apoyando a Hamás. El otro día la máxima dirigente, se supone que no lo es, de Hamás, que es Belarra, la ministra Belarra, es que estuvo con la bandera palestina. De Hamás, no, la máxima dirigente de Podemos, en el gobierno, ministra del gobierno. Se ha traicionado Pilar el subconsciente un poco. Con una bandera haciendo una manifestación en la Puerta del Sol en apoyo a bueno, Hamás. quizás sea precisamente una posición bastante delicada para España, teniendo pues eso, a los socios de gobierno en esa posición tan hermética. Una de las cosas que más me impactó fueron las declaraciones de Enrique de Santiago, diciendo que cuando le preguntan si Hamás es una organización terrorista, que dice, bueno, que depende de lo que cada cual entienda por terrorista, claro, es decir, oiga, mire usted, es decir, esa es una actitud que yo creo que resta credibilidad y resta fuerza al gobierno español, cuando sus representantes en distintos niveles, desde la vicepresidenta a ministras o a secretarios de Estado,
dicen esas cosas. En todo caso, sí que se están alentando esas manifestaciones en todo el mundo, en España, en Francia, en Estados Unidos. Hay manifestaciones de un lado y de otro. No, últimamente más palestinas. Hay sobre todo, no. Claro. Yo creo que hay más manifestaciones pro-palestinas, que es decir, los muertos del ataque de Hamás no han provocado el horror o esa respuesta que yo creo que deberían de haber provocado en las calles de toda Europa. Todas las reglas humanitarias, lo que hemos podido vivir. En todo caso, sí que es verdad que se ha hablado de que desde el Holocausto no había habido tanta masacre con los israelíes. Lo han comparado con un 11S o incluso un Pearl Harbor por la sorpresa del ataque. Bueno, es que no sé si ese paralelismo es lícito. Han tenido un fallo los servicios de información, servicios de seguridad, el ejército, pero yo creo que eso es evidente. O sea, Israel, sus instituciones de defensa, los que tenían que dar una respuesta, han fallado, porque es una sociedad en los últimos tiempos muy dividida por culpa de Netanyahu. Es decir, Netanyahu ha conseguido lo que nadie nunca... Es decir, la sociedad israelita no era una sociedad dividida, podía ser, era una sociedad plural, pero no esa quiebra que se ha producido con él. Y yo entiendo que cuando esta crisis se supere, entiendo y espero que a Netanyahu como poco le jubilen. Es verdad. Es que no termina ante los tribunales porque tiene cuentas pendientes con la justicia y sus intentos de limitar las funciones del Tribunal Supremo de su país y van en esa dirección para salvarse. Sí que dicen que es una democracia, pero el camino de la autocracia. Claro, por corrupción. Pero hablabas tú del fallo de los servicios de inteligencia. Yo creo que hay un paralelismo con lo del 11S. Bueno, quizá hay otros, pero respecto a la inteligencia, ¿no? Primero, estaba considerado jamás uno de los servicios de inteligencia mejores del mundo, sin embargo, ha fallado. Pero ahora se ha sabido que Egipto había alertado a Israel, al gobierno de Israel, a Netanyahu concretamente, que estaba habiendo un movimiento muy visible en Gaza y que ellos pensaban que podían estar preparando algo. Y yo me he recordado que en el 11S, que fue alucinante, porque claro, había un campo de entrenamiento para los terroristas con aviones, y que además contaban que hacían aviones, simulacros de estrellarse, es decir, y que no se enteró nadie. Y había dos miembros de la CIA, uno y otro de la Agencia Nacional de Seguridad, que contaron y se demostró que habían mandado datos al gobierno sobre esos campos de entrenamiento y que evidentemente no podían ser unos señores árabes que estaban aprendiendo a volar, porque únicamente aprendían a volar y no aterrizar, que era muy significativo. No por falta de pruebas, sino a lo mejor por credibilidad. Es decir, pero cuando tú ves... Es que es sorprendente. Lo que está diciendo Pilar es que ha fallado, además de la información, sobre todo ha fallado el análisis de la información que tenía. Claro. O sea, no han sido capaces de analizarlo, como tampoco fueron capaces en Yom Kippur, que también tenían ciertas informaciones, pero no fueron capaces de procesar esa información y para poder dar una respuesta. Es verdad que se ha simplificado mucho más el argumento. Se ha dicho, bueno, es que han utilizado todos sistemas analógicos. Sí. Bueno, sí, pero se ha preparado durante un año, que es lo que hablábamos, y nadie ha detectado nada. Bueno, también es... yo he estado sola, pero yo creo que tú también has estado en Gaza. Es que Gaza es un queso de Gruyère. Sí. Tú en Gaza, yo no he bajado, pero he estado en Gaza. Entonces te explican que todas las comunicaciones, todos bajo tierra. Bajo tierra hay servicios sanitarios, alimentos, armas, explosivos, todo, excepto mujeres. Las mujeres no, allí no, porque eso es para proteger a los hombres. Las mujeres arriba y de escudos y manos es posible. Y esto no es tomar posición, es que es la realidad. Bueno, las mujeres y los niños siempre están en la parte de arriba siempre. Y eso abajo se mueve todo. Así. Entonces es muy difícil tener información de lo que está ocurriendo en Gaza o de lo que estaba ocurriendo en Gaza, porque es todo bajo tierra. Y ahí no entra cualquiera bajo tierra.
Bueno, es una franja tan limitada, es decir, hay 2,5 millones de personas, creo que esa es la última, hacinadas en un muy poco territorio. Dicen que es la zona del mundo más superpoblada. Sí. Entiendo que, claro, que no es una manera fácil de vivir y serán los más interesados en regularizar esta situación, ¿no? Bueno, yo creo que jamás es realmente un problema para los propios palestinos. Que aquí siempre ha habido la dicotomía, jamás son los palestinos se identifican con Hamas. Tú vas a Cisjordania y hay una diferencia abismal entre Cisjordania y Gaza. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Yo creo que Hamas realmente es uno de los principales, o sea, más, decir, el principal en estos momentos hándicap para que algo se arregle en Oriente Medio y para los palestinos es Hamas. Se comentaba en alguna tertulia que se precipitó este ataque porque se estaban acercando posturas entre Israel y Arabia Saudita. Sí, claro. Sí. Claro, parece que no hay una voluntad de que haya ese acercamiento. Parece que es evidente, ¿no? Sí. Porque eso fortalece muchísimo a Israel. Muchísimo a Israel y hay que insistir en eso. Y debilita a Hamas. Es lo que acaba de decir Julia. Y a Irán. Claro. Una cosa es el pueblo palestino y otra cosa es Hamas. Y cuando tú ves, desde el primer día, ¿apoyamos al pueblo palestino? No, es el pueblo palestino también. Pero es que jamás no es el pueblo palestino. La prueba es que no tienen relaciones. Se han quedado circunscritos a Gaza. Entonces, para el pueblo palestino, que haya un acuerdo con ¿qué significa Arabia Saudí? No solamente petróleo, dinero y tal, es que es el país más influyente del mundo árabe. El más. Entonces, pues si llegan a tener relaciones con Israel, pues evidentemente Irán, que no es un país musulmán. Parece que es el facilitador de este ataque. De repente se encuentra con que ahí se quedan muy debilitados todo ese mundo árabe, persa, con esta operación, ¿no? Claro, es que en ese escenario hay otros intereses que no son los de los palestinos. Es un escenario Oriente Medio donde se están jugando otras partidas y es la hegemonía de Irán o de Arabia Saudita en todo el mundo árabe. Y entonces, si hay un acuerdo entre Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, eso aísla mucho más a Irán y Irán pues no se lo quiere permitir. O sea que la influencia de Irán o la participación de Irán en todo lo que está pasando es evidente. Hablabas hace un momentito de la figura de Benjamin Netanyahu. Tenemos un corte. Entrevistamos hace muchísimos años. Aún no era primer ministro. No era nada. Y salimos horrorizadas. Pues esto merece un ratito de conversación. Mal educado. Sí, era como esos hombres que hay que cuando hablan que ni te miran a los ojos. No, te transmite, pero qué suerte tienes que estás hablando conmigo con lo importante que soy. Mira, lo comentamos después, qué tipo más borde, más odioso, y eso que conseguimos a través de alguien que nos hablara, que nos recibiera, por así decir. ¿Cómo se desarrolló esa entrevista? ¿En qué enfoque informativo tenía? Era una entrevista política. Era política. Política. Fue en la cafetería del Hotel Hilton, que era el centro, es un hotel que está, ahora ya no se llama Hilton, ahora ya ha cambiado, en Jerusalén. Pero está al lado de la Knesset, y allí ibas y en la cafetería estaban comiendo, todos los días podías encontrar una veintena de miembros del Parlamento, y allí vimos a mucha gente. Entonces quisimos conocer a Netanyahu porque empezaba a despuntar y alguien nos lo facilitó. Sí, además porque no sabe, bueno, pues un poco también la historia, ¿no?, de su hermano, que fue el héroe de Entebbe, tal. Bueno, pues parecía que era interesante conocerle, pero la verdad es que terminamos la entrevista diciendo que tío más tonto. O sea, no, tonto no, dijimos algunas palabras más fuertes. En todo caso, en aquel momento nos cayó fatal. Se atisbaba la posición, ¿no?, que iba a tomar después. Yo en ese momento mentiría si dijera que pensaba
pensaba que este señor podía llegar a primer ministro, porque a mí me parecía que era un personaje que no tenía una consistencia y una entidad para ser nada, ¿no? Pero bueno. Sobre todo porque ya hemos conocido en Israel a lo largo de los años a mucha gente de primerísima categoría. Claro. Algunos que no son muy conocidos, pero en los movimientos pacifistas, por ejemplo. a gente muy valiosa. Claro. Entonces, es que, salimos con la peor opinión. Espantadas. O sea, a mí me dicen que iba a llegar a ser primer ministro y fíjate mi capacidad de análisis, habría dicho imposible. Bueno, o sea, hay veces que lo sorprendente es quien llega a los altos cargos, ¿no? ¿Y de qué manera? Claro, no solamente eso, es el primer ministro que ha durado más tiempo, más años, que está más tiempo en 3 o 4 mandatos distintos, pero ha estado el que más, 17, 18 años. ¿no? Porque fíjate que Shamir, que era un halcón, bueno, pero era distinto, o sea, estabas hablando con alguien que sí que tenía una idea política en la cabeza, pero es que a mí tengo la peor opinión de él. En todo caso, después de esa peor opinión, no sé qué podemos esperar de este conflicto en adelante. Vamos a recuperar un corte de Benjamin Netanyahu, precisamente alarmando, me imagino, a todas las personas de este mundo cuando le oímos hablar. Vamos a escucharlo. Hamas va a comprender que atacándonos ha cometido un error de dimensiones históricas. Ya está. Pues muy bien. Pues bastante simple el argumento, pero las consecuencias no sé si serán tan simples, porque no se atisba ninguna voluntad de llegar a unos mínimos de entendimiento para que no vayamos a la masacre del otro lado. Después de lo que ha ocurrido ya no hay marcha atrás. Es decir, Israel es un país que protege a sus ciudadanos por encima de cualquier otra cuestión, incluso los muertos. Es decir, él es capaz de intercambiar 1000 prisioneros por el cadáver de los suyos. De hecho, hay un caso, ¿no? Hay un caso. Y no va a olvidar, además es que atacaron las colonias, que claro que son donde viven familias enteras, donde están los colegios de los niños, donde tienen sus huertos y donde tienen sus pequeñas industrias, que es de lo que viven los noviot y los kibbutz, ¿no? Y te cuentan, además, los relatos son brutales de cómo iban entrando habitación por habitación, llevándose a los niños más pequeños secuestrados y matando a la gente. Eso es lo que hacen los terroristas, ¿no? Y además de una crueldad enorme. Claro. Israel es muy pequeño, es un país muy pequeño, que ellos se sienten siempre como si estuvieran en Fort Apache, rodeados por todas partes. Entonces, yo creo que la mentalidad que tienen es: no podemos dar ninguna muestra de debilidad, porque si damos una muestra de debilidad, nos jugamos nuestra existencia. Entonces, para ellos es un problema existencial. Y en las respuestas que dan normalmente se pasan siempre muchísimo, pero es la respuesta porque ellos consideran que no se pueden permitir la debilidad. En todo caso, no sé si este último episodio hace que pensemos en el último capítulo. Hablándolo de forma literaria, Julia, Pilar, no sé si podremos zanjar esta situación después de tantísimo tiempo. Yo creo que esto se ha complicado para bastante tiempo. Viene pues un problema político, territorial y de seguridad, de supervivencia más que de supervivencia. Sí, es que es un problema de supervivencia. Y luego religioso, tú lo has dicho antes, ahí están los dos, el muro de las lamentaciones, que es el máximo símbolo de la religión judía, y la mezquita. Pero la gente no sé si lo sabe, si esto es el muro, esta parte de aquí son las mezquitas. La explanada de las mezquitas, es decir, no es que estén pegados, forman parte del mismo elemento. Aquí el muro y aquí por encima las mezquitas. Eso no se puede dividir, no se puede separar. Entonces, la lucha por quién se queda con Israel, yo creo que eso es indisoluble. Jerusalén con Israel, no con Jerusalén, es indisoluble. Y a todo eso, el problema político y la historia que es verdad que a un sector del pueblo judío, del pueblo palestino, pues bueno, están por la paz, pero hay otros que no quieren ningún tipo de reconciliación, sino la destrucción de los otros. De todas maneras, fíjate que hay una cosa muy importante. Ayer hubo una manifestación en Tel Aviv
de gente que salió pidiendo que hubiera una cierta contención con los palestinos, que Israel tuviera una actitud humanitaria pensando en las mujeres y los niños. Eso no sucede en el otro lado. No ha habido ninguna manifestación diciendo... de escudos humanos, los niños y las mujeres en la Franja de Gaza, ¿verdad? Bueno, es que vivan, porque está habiendo noticias que llegan espantosas sobre los secuestrados. También. Sí. O sea que no sé, pero es lo que dice Julia, es decir, por lo menos hay israelíes que piden un poco de contención y que la respuesta no sea muy desproporcionada, pensando precisamente en la población civil, pero los palestinos no han hecho lo mismo respecto a la población civil israelí. Esta conversación está siendo absolutamente interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos esta conversación en Espacio Abierto con Julia Navarro, con Pilar Cernuda. Ya estamos de vuelta, han sido unos minutos de reflexión, vamos a recapitular, pero sobre todo vamos a abordar esas últimas pinceladas de un conflicto que creo que, como nos apuntabais, no va a tener un final fácil. Hablábamos de que la única solución es que la capital caiga de un lado o de otro, pero eso me atisbabais que era absolutamente imposible. La única solución es que haya dos estados, pero... Una vez que pudieran llegar a un acuerdo sobre los dos estados, vendría el problema que a mí me parece que es irresoluble, que es qué pasa con Jerusalén. Sí, porque ha habido fórmulas, han barajado que sea un espacio internacional con libertad para abrir y unos y otros, y han fracasado también, porque no admiten ninguno de los dos países que sus símbolos religiosos más importantes estén en manos de una fuerza multilateral ajena a ellos mismos, ¿no? Porque eso sería lo que te dice el sentido común, muy bien, pues Estado de Palestina, Estado de Israel, con un núcleo ahí, una ciudad compartida, administrada por una fuerza multilateral o por un país a conveniencia de los dos. Imposible. Tirando un poco de historia, es verdad que los palestinos y los israelíes históricamente han sido desplazados de cualquier lugar donde se asentaban. Sí, sí. Ha sido Rusia, ha sido Europa, París... Bueno, esa es la historia del pueblo judío. Es la historia del pueblo judío, ¿no? La historia del pueblo no limitarlo en uno u otro, sino que el pueblo judío ha sido históricamente... Es la historia del pueblo judío y por eso ellos tienen absolutamente interiorizado de nunca más... necesitamos, esta es nuestra tierra y nunca más nos van a echar. No puede ser que no tengamos un lugar donde ir, ¿no? Es decir, Europa, mucho antes de que España empezara a expulsar a los judíos, en Inglaterra, por ejemplo, Francia ya había empezado a hacer las primeras expulsiones, o luego los pogromos en Rusia, Polonia. Entonces ellos tienen interiorizado de nunca más nos va a volver a pasar lo que nos pasó. En todo caso, ese asentamiento es histórico y casi marcado en la época romana. No, vamos a ver. Ellos buscaban la tierra prometida. La presencia de los judíos es muchísimo antes. O sea, es decir, los romanos cuando llegaron ya había unos cuantos miles de años que ellos ya estaban allí asentados. De hecho, el símbolo militar de allí, que es Masada. Por ahí pasaron los romanos, pero es el símbolo de los judíos porque ellos estaban allí antes. Claro. Y fue el famoso David Eleazar luchando contra los romanos porque ellos estaban antes. Y es el símbolo donde juran la bandera los soldados. Los paracaidistas. Sí. En todo caso, yo no sé si la solución pasa por una confluencia de intereses internacionales, porque muchas veces la sociedad en general nos preguntamos ¿para qué sirven tantas instituciones, tantos organismos internacionales si no son capaces de poner coto a estos conflictos bélicos? Ya ni hablamos de Ucrania. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se mezclan lo que es la religión, lo que son las emociones, lo que es la historia, es muy difícil imponer una racionalidad. Aunque muchos hablan de que siempre por un conflicto religioso aparece una guerra mundial y algunos agoreros hablan de que se aproxima esa tercera. Cuéntenme que no. Esperemos que no. Pero es verdad que, por ejemplo, el mundo árabe, entre ellos mismos,
Ha habido auténticas masacres entre los chiitas y los sunitas y las diferentes derivadas, ¿no? O sea, ya no solamente es un problema de musulmanes contra judíos, en este caso, es que entre los musulmanes entre sí, bueno, ha habido auténticos genocidios y sigue habiendo en este momento. Bueno, y ellos además tienen intereses distintos, ¿no? Y antes lo decíamos, en estos momentos la hegemonía en el mundo musulmán es una pelea entre Irán y Arabia Saudita. Me da la sensación de que vamos a tener que escribir mucho sobre este conflicto. No va a ser una cosa rápida, como decían de Ucrania también. Creo que nos va a dar muchos titulares de aquí en adelante. Espero que sean todos en positivo y que empiece a imperar un poco la lógica y el sentido común, que no sé si, ojalá, pero si es posible. Yo en este caso soy muy escéptica e incluso pesimista. Bueno, solo quería agradeceros a las dos que hayáis compartido esta conversación en Espacio Abierto. Sí que es verdad que hay que poner en valor también la presencia de Julia Navarro, que está en plena promoción de ese libro maravilloso, Una historia compartida, donde las mujeres tienen mucho que ver. Y bueno, pues espero que se traduzca, como siempre, a todos los idiomas del mundo, que eso es lo que nos hace únicos. Fantástico. Fantástico. Pilar, para sentirte orgulloso de ser mujer. Además con personajes de la historia que entremezclas, ¿verdad? No, todo, historia real. Son todas reales, de mujeres que han existido. Que yo, la mitad de ellas no sabía ni que habían existido. Es un libro muy bien escrito. Tampoco sabía, que tuve es verdad que... Todas las científicas, de repente yo pensé, pero ¿cómo ha habido tantas mujeres con esas aportaciones tan importantes en el mundo de la ciencia, absolutamente ignoradas? Y filósofas. Bueno, el mundo del arte y tal las conocemos mejor, incluso la literatura también. La literatura. Claro. Pero vamos, el mundo de la ciencia y de la filosofía a mí me ha parecido fascinante. Y luego lo cuenta... Hay mucho de Julia y yo creo que es el libro que hay más de ella. Es más personal, quizás. Y además también le dedico ese libro a mi ahijada, que se llama Julia, pues la hija de Pilar. Ah, pues sí, entonces estupendamente todo en casa. Bueno, en todo caso, suerte en el camino, que creo que no lo necesita. Pilar, nos encontraremos en este mismo plató, porque ya sabemos que es nuestra colaboradora habitual. Y bueno, espero que podamos contar buenas noticias, que eso siempre lo queremos hacer los periodistas, ¿verdad? Ojalá. Gracias, Julia, gracias Pilar. Gracias a ti, Marisa. Y siempre estáis ahí al pie del cañón. Gracias. Y a ustedes les emplazo, como siempre, al próximo Espacio Abierto. Será en cuestión de 7 días, el próximo viernes. Hasta entonces.